Hola mis amigos de Aries, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, una semana más de conexión, una semana más para compartir este ratito de energías. Veamos cómo están estas energías. Aries, te recuerdo que ya estamos en el segundo portal del 8-8 de este mes. El primero fue el 8. El segundo, el día 17, que la suma de 7 y 1 es 8, así que es otro portal 8 del mes 8 y del año que termina en 8. Vamos a ver cómo están estas energías. Aries, esta semana tenemos una hermosísima luna llena en Capricornio. La energía para ti de una hermosa luna llena en Capricornio se acerca al final de un ciclo difícil. Aries, arianos serían cerrando ciclos, arianos aprovechando la energía lunar que hemos tenido. Luna nueva, luna llena también este 19, una hermosísima luna llena. Así que aprovecha estas energías. Una luna llena azul, una luna llena, una super luna llena. Así que hay que tomar todas estas energías. A nivel astrológico tenemos a Marte, tu energía física, tu impulso, tu fuerza, tu espíritu luchador. Precisamente Marte te rige a ti, Aries, así que vas a estar extremadamente fortalecido y enriquecido esta semana, Aries, tomando decisiones, sí señor, tomando decisiones en pie de lucha, con mucha fuerza, mucho espíritu creador, tomando decisiones, cerrando ciclos, culminando momentos de dificultad en tu vida, claro que sí, tomando el aprendizaje. Excelente, Aries, excelente energía, así es, mi guerrero, mi guerrera. El corazón desbordante de emoción, aprendiendo, recibiendo noticias que llegan a ti, Aries. Puede ser que estés recibiendo noticias importantísimas esta semana. Mensajes de familiares que tengas lejos de ti, amistades que tengas tiempo que no conoces, que no ves, con las que no habías hablado. Corazón rebosante, corazón lleno, burbujeante. ¡Wow! ¡Cuánta energía, Aries! Tenemos aquí Sota, cuánta energía iniciática. Qué bonito, fíjate algo. Tenemos aquí esto muy importante. Tenemos aquí el inicio de algo muy próspero. Definitivamente este ciclo que se te aspecta para cerrar va a dar la apertura para otro importantísimo. Fíjate que tenemos aquí la rueda de la fortuna, la amplitud, la emoción de una sota de oros. Aquí vienen propuestas económicas muy grandes, propuestas a nivel amorosas también, posiblemente con el as de copas. Un cambio, definitivamente un cambio de vida, un giro de 180 grados, Aries. Muchos de mis arianos también puede ser que estén ahora mismo teniendo algún tipo de dificultad con lo que es el tema de enraizarse con familiares, de parejas, con grupos también sociales, de dificultades a nivel de encajar, de entrar, como que de nivelar lo que es el nivel de pensamiento, de nivelar las emociones, las energías. Vas a estar muy sincero, muy sincera. Vas a estar muy atinado en el tema de decir lo que sientes y lo que piensas, independientemente de si es familia de tu pareja, si es familiares de amistades, si es un grupo social. Vas a estar diciendo lo que sientes, lo que tienes por dentro. Vas a estar muy enfocado en energía de tierra. Mira cuánta tierra tenemos acá. Tenemos aquí el sota de oro, 7 de oro, Capricornio es tierra. O sea, tienes mucha tierra y fuego. Así que estás prácticamente en un momento burbujeante, chispeante, semana para tener cuidado con lo que se dice y cómo se dice. Independientemente vas a tener toda la fuerza para hacer y lo vas a hacer muy bien, Aries. Sí, señor, mira, más bastos, más fuego, Aries. Semana para nivelar cargas. Para nivelar cargas, Aries, me encanta esta chispa divina que estás teniendo esta semana, sí señor. Tenemos aquí número 10, el 1, la sinfonía inacabada. Fíjate que precisamente de esto te voy a hablar, por eso fue que me sentí llamada a sacar una carta de este oráculo. La sinfonía inacabada nos habla precisamente de como que hay algo que a muchos de mis arianos les puede ser que les estén molestando desde hace tiempo en cuanto a familiares de parejas, en cuanto a amistades, a grupos laborales, a grupo de personas, pero me están diciendo más hacia el lado emocional. Entonces, ¿qué te voy a decir? Vas a romper esa sinfonía inacabada, vas a romper ese círculo vicioso, por así decirlo, vas a atreverte a decir lo que tienes que decir, con mucho atino, con mucho poder, don de palabra, vas a estar en un giro completo, con todas tus responsabilidades, asumiendo todas las responsabilidades, claro que sí, como eres tú, Aries. Semana bien expectada para esto, para cerrar el ciclo, en pie de guerra,
todas las energías a tu favor. Aries, caminos abiertos, habla claro, di lo que sientes, no te calles nada. Yo sé que tú, si no hablas, te salen letreros, pero esta semana vas a estar más franco y sincero que nunca. Sí, señor. Eso me encanta, Aries. Eso me encanta. Tu energía está súper potente. Aquello que nos queme la garganta hay que soltarlo. Liberación, me encanta, liberación, elección. La presencia del amor reduce la del miedo, otro bloqueo o infamia del ego. Elige ese camino y haz que nazcan ocasiones perfectas y milagrosas. Sí, señor, cierre de ciclos para iniciar otros mucho más armoniosos y mucho más abundantes. Aries, me ha encantado tu energía, me ha encantado tu lectura. Si te ha gustado a ti, dame un like, suscríbete y comenta. Te quiero mucho y hasta la próxima semana.